su tendón distal. Recuerden ya lo que les mencioné con la otra imagen, en donde se va a insertar en la tuberosidad radial. ¿Ya? Miren cómo aquí, ya a nivel del antebrazo, en la porción anterior del brazo, vamos a encontrar los dos tendones que se van a ver bastante pequeños, que van a ser su cabeza larga y su cabeza corta. Esta vista de aquí tenemos que hacer vista en eje corto y en eje largo para poder tomar la imagen referencial. Muy bien. También podemos tener en cuenta, para el conocimiento de ustedes, que por aquí también pasa el nervio mediano. Lo vamos a ver como en la fosa cubital, que va a estar medial a la arteria braquial. Vamos a ver cómo penetrará entre las cabezas del pronador redondo y ecográficamente se van a ver como un patrón fascicular. Se verá homogéneo en el eje corto. El nervio radial, en cambio, va a cruzar lateralmente la fosa cubital. Vamos a ver que se dividirá en rama superficial sensitiva y en la profunda, que es el nervio interóseo posterior. Ecográficamente, nosotros localizamos la bifurcación y evaluamos los engrosamientos. Miren aquí cómo está el nervio radial y aquí tenemos el radio. También tenemos que conocer el nervio cubital. Este de aquí va a pasar por el surco cubital detrás del epicóndilo medial. Este de aquí, gráficamente, vamos a hacer un corte en eje corto sobre el surco cubital y vamos a realizar maniobras dinámicas en flexión para descartar que este nervio se luxe o se salga de su posición. Presten atención al siguiente video. Perfecto. También tenemos que hablar de las bursas del codo. Vamos a encontrar aquí varias bursas, pero en específico vamos a valorar la bursa olecraniana, que va a estar ubicada entre la piel y el olecrano. Normalmente, como ya les mencioné antes, las bursas no deberían de ser visibles en ecografía o se verán como una pared fina y hipoecogénica. Si nosotros evidenciamos que dicha bursa es visible o tiene una colección, vamos a ver que es patológica. Tenemos también la bursa bicipitorradial, la cual va a estar entre el tendón distal del bíceps y la tuberosidad radial. Esta bursa va a ayudar en la facilitación del movimiento al momento de realizar pronosupinación. Si hacemos en ecografía un eje largo sobre el tendón distal, vamos a poder distender en el caso de que haya sinovitis o que haya una comunicación articular. ¿Cuáles van a ser otras bursas? Podemos encontrar bursas subcutáneas y las bursas interóseas, pero estas van a ser menos frecuentes y van a ser visibles solo en el momento de que se inflame. Otra de las cosas que también se puede optar por explorar es la plica posterolateral del codo. Este de aquí va a ser un pliegue sinovial, ya que va a ser normal en la cápsula posterolateral del codo.
Este de aquí, por lo general, está presente en un 86% de los pacientes que tienen codo sano. La indica que no siempre se va a realizar la exploración de esta, pero si ustedes la encuentran, la pueden describir tranquilamente. Esto se ve como una banda hipoecoica, triangular y móvil al momento de realizar flexoextensión. Localizar la plica no va a ocasionar algún síntoma en el paciente. Lo que sí, en el momento de que haya alguna inflamación, puede existir el síndrome de la plica, el cual va a indicar que hay un engrosamiento o inflamación de esta estructura. ¿Ya? Es decir, el paciente va a tener dolor en la porción posterolateral y va a haber un bloqueo mecánico, es decir, no va a poder extender el brazo. ¿Cuál va a ser el diagnóstico diferencial? Por ejemplo, en el caso de que haya una epicondilitis lateral y cuerpos libres. ¿Qué vamos a encontrar con la ecografía? Vamos a hacer un corte en eje corto sobre el receso posterolateral y vamos a observar la plica. Este de aquí puede protruir y va a protruir hacia el espacio articular. Tenemos que hacer una evaluación dinámica y un atrapamiento durante la extensión, lo cual va a producir dolor. ¿Cuál va a ser el protocolo sistemático de la ecografía del codo? Ustedes tienen que hacer una exploración en la vista anterior, es decir, en la fosa cubital, y tienen que identificar los tendones. Miren aquí, pueden encontrar tendones braquiales, pueden tener braquio radial, pronado redondo y vasos. Ya, si hacemos un eje largo, van a ver los nervios y los vasos, y también vamos a ver en esta sección clave para valorar las bursas bicipitorradial y también que se continúen correctamente los tendones distales. En la vista medial vamos a colocar el transductor y vamos a identificar el tendón flexor común. Podemos visualizar también el ligamento colateral medial y el nervio cubital en el caso de lograr explorarlo. En el plano del eje largo sobre el ligamento colateral ulnar vamos a hacer en el eje corto sobre el nervio cubital. ¿Cuáles van a ser las claves de exploración? Nosotros tenemos que hacer maniobras de estrés para estrés en valgo y flexión para la subluxación cubital. En la vista lateral, un momento. Para explorar la cara lateral del codo, tenemos que identificar el tendón extensor común y el ligamento colateral lateral. También podemos visualizar el ligamento colateral anular en la cabeza del radio. Vamos a hacer en cortes, en eje corto y en el eje largo, sobre el epicóndilo lateral para poder evidenciar el ligamento. Esto de aquí va a ser clave que nosotros realicemos movimientos de pronosupinación para poder evaluar la movilidad de la cabeza del radio y la estabilidad ligamentaria. En la porción posterior vamos a identificar el tendón del tríceps y la bursa olecraniana. También vamos a identificar en el receso posterior, haciendo también cortes en el eje largo sobre el olecrano y también tenemos que buscar líquido en esta sección. También podemos identificar si existe algún engrosamiento de la cápsula o si el paciente presenta algún tipo de bursitis. Ahora vamos a pasar a la exploración de la muñeca. Para esto, nosotros ya reconocimos el día de ayer las distintas filas que tiene la muñeca y los huesos que la conforman. Recuerden, vamos a tener en la fila proximal, vamos a tener el escafoide, el semilunar, el piramidal y el pisiforme. Recuerden que el escafoide va a ser un puente entre filas, como lo que va a indicar estabilidad para los huesos del carpo. Tenemos el semilunar que va a formar la articulación radiocarpiana junto con el escafoide. Tenemos los huesos de la fila distal en el cual van a entrar los 4 huesos que mencionamos ayer, trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Estos van a ayudarnos con la articulación carpo-metacarpiana y nos va a servir de base para la inserción del retináculo extensor flexor.
Tenemos también que explorar los extremos óseos del antebrazo. Vamos a encontrar el radio distal, ya el cual va a formar la superficie articular principal con los huesos del carpo, y tenemos la articulación del cúbito distal, el cual se va a articular con el carpo a través del triángulo fibrocartilaginoso. Vamos a tener puntos de referencia palpables que van a ser la apófisis estiloides radial y la cubital, el tubérculo de Lister en la región dorsal del radio y el pisiforme en la región palmar. Continúo. Ecográficamente tenemos que identificar las referencias óseas que ya les mencionamos. Si vamos a explorar la región dorsal, tenemos que encontrar el tubérculo de Lister. Este de aquí va a dividir los compartimentos extensores del 2 del tercero. Miren, aquí, compartimento 2, compartimento 3 y el tubérculo de Lister. Vamos a encontrar también las apófisis estiloides radial y cubital, los cuales van a marcar los límites tanto lateral como medial. Si nosotros exploramos la porción volar de la muñeca, vamos a encontrar las limitaciones como el pisiforme y el gancho del ganchoso. Esto de aquí nos va a ayudar a delimitar el canal de Bouillon. También tenemos el tubérculo del escafoide, el cual va a limitar el radio del túnel carpiano. También el pisiforme va a ser el límite cubital del túnel carpiano. Ecográficamente los vamos a ver como líneas hiperecogénicas que van a presentar sombra acústica posterior. Esto de aquí va a ser útil para que nosotros podamos localizar los compartimentos y los nervios. También tenemos que explorar la cápsula radiocarpiana. Esta de aquí va a rodear la articulación entre el radio y el carpo proximal. Vamos a ver ecográficamente una línea hiperecogénica delgada, ¿ya? Y lo importante de esto es que debemos detectar si existe algún derrame articular o una sinovitis. También podemos explorar el triángulo fibrocartilaginoso, el cual va a ser una estructura que se encontrará entre el cúbito distal y el carpo. Este triángulo es importante porque nos va a ayudar en la estabilización de la articulación radioulnar distal. Ecográficamente vamos a ver en el plano coronal dorsal que se verá de aspecto homogéneo, hipoecoico, y que si existe algún desgarro vamos a ver que se lucirá adelgazada y que va a tener irregularidades en su ecoestructura. Tenemos el ligamento escafolunar, el cual va a unir el escafoides y va a unir el semilunar. Este de aquí va a ser clave para ayudarnos en la estabilidad del carpo. Esto ecográficamente lo vamos a encontrar en un eje corto en la sección dorsal central y va a lucir como una banda hiperecogénica. ¿Sí ven? Aquí. Si esto se lesiona, vamos a encontrar una diástasis escafolunar, es decir, vamos a incrementar el espacio entre el hueso escafoides y el semilunar. Si nosotros también buscamos el ligamento lunopiramidal, este en cambio va a unir el semilunar con el piramidal y este de aquí evaluamos si es que existe una sospecha de inestabilidad ulnar. Para explorar la región dorsal, nosotros colocamos al paciente sobre una estructura, sea alguna almohadilla, algún libro, algo que permita que se extienda un poquito la muñeca y que podamos visualizar dichos canales. Vamos a colocar el transductor longitudinal sobre el dorso de la muñeca y tenemos que identificar la fila proximal que va a ser el escafoide semilunar, piramidal y pisiforme. También tenemos que deslizarnos para ver el ligamento escafolunar como una banda ecogénica. Si nosotros vamos a explorar el triángulo fibrocartilaginoso, tenemos que hacer un corte a nivel coronal en la articulación radioulnar distal, es decir, una parte del cúbito y el radio.
Vamos a ver que dicho triángulo se verá homogéneo, sin hipoecogenicidad focal, y que si existe alguna colección líquida aquí, este de aquí tiene que ser menos de 1 milímetro, más de esto ya lo vamos a considerar patológico. De la misma manera, como es una sección un poco estrecha, pequeña, si contiene líquido va a distender la cápsula e incluso podría contener ecos internos. Ahora vamos a repasar cada uno de los compartimientos que ya habíamos hablado el día de ayer. Tenemos el compartimento 1 que teníamos dos tendones. No se olviden, tenemos el aductor largo y el extensor corto del pulgar. Estos tendones van a estar contenidos en esta sección, ¿ya? Y vamos a usar de referencia anatómica la porción lateral al estiloide radial. Esta de aquí va a ser una región dolorosa en el caso de que los pacientes presenten una tenosinovitis de Carvine. Miren cómo se coloca al paciente con la mano de forma lateralizada y colocamos el transductor a este nivel. Hacemos corte en eje corto, tenemos que ver los dos tendones, si ven, este es el corto, aductor largo del primer dedo, y vamos a evaluar el grosor y la presencia de líquido. También tenemos que ver si el paciente al mover el dedo pulgar existe dolor o no en el momento de la dinámica. El compartimento 2 o los extensores radiales del carpo van a ser dos tendones, extensor radial corto y extensor radial largo. Este de aquí va a encontrarse inmediatamente dorsal al compartimento 1 y va a estar lateralizado al tubérculo de Lister. Ecográficamente, nosotros vamos a hacer un corte en eje corto y vamos a ver dos imágenes hiperecogénicas similares, a pesar de que aquí se ve prácticamente solo un tendón, tenemos que mover el transductor para poder diferenciarlos y aplicar la dinámica del paciente, es decir, que mueva los dedos, que mueva la mano para poder identificar dichos tendones. Esto de aquí nos va a ayudar bastante cuando queramos identificar tendinopatías crónicas o pacientes que tengan rupturas parciales. Tenemos el compartimento 3. En este vamos a evaluar el extensor largo de los dedos. En esta sección solo hay un tendón. El aquí nos va a servir como referencia el tubérculo de Lister, que es esta protuberancia que tiene este hueso. Aquí vamos a ver que el trayecto va a ser oblicuo hacia el dorso del pulgar y ecográficamente vamos a captar en un eje corto un tendón único dentro de esta corredera y en el eje largo podemos dar seguimiento para descartar alguna rotura en su trayecto. Por ejemplo, si el paciente ha tenido antecedentes de fractura, debemos de evaluar este tendón. De ahí tenemos que evaluar el compartimento 4. Aquí vamos a encontrar los extensores de los dedos. Miren cómo está aquí. Aquí vamos a ver que tenemos los extensores de los dedos y el extensor propio del índice. Aquí nos va a servir como referencia anatómica la región central dorsal de la muñeca. Ustedes pueden colocar su pulgar en esta posición y pueden mover los dedos y van a sentir el movimiento de dichos tendones. Ecográficamente, ustedes van a hacer un corte en eje corto para visualizar los múltiples tendones que encontramos aquí y que realizamos unos movimientos de extensión de los dedos para que se confirme la movilidad de los mismos. Aquí igualmente, por ejemplo, miren cómo se ven, casi todos agrupados, no se los ve diferenciados, pero cada uno de estas secciones es un tendón. Luego tenemos que mover el compartimento 5, el cual va a ser el extensor del dedo meñique. Aquí vamos a tener solo un tendón, el cual va a estar medial al compartimento 4. Este de aquí, como les mencioné, está medial al compartimento 4 y va a estar en una pequeña corredera, como la vemos aquí, ¿ya? El cual va a ser un sitio de tenosinovitis en el caso de pacientes con antecedentes de artritis inflamatoria, artritis deformante, etc. Ecográficamente lo vamos a ver como un tendón delgado, hipoecoico único, y tenemos que hacer la comparativa con el lado contralateral si es que nosotros estamos sospechando de que aquí hay alguna tendinopatía o un proceso inflamatorio. Por último, tenemos el compartimento 6, en el cual vamos a encontrar el extensor cubital del carpo. Aquí vamos a ver que el tendón va a estar en esta sección y vamos a encontrarlo en la corredera cubital.
va a estar medial al estiloides cubital, que va a esta sección que está aquí. A la dinámica, nosotros le pedimos al paciente que haga una pronosupinación para detectar si existe o no subluxación de este tendón. Tenemos que evaluar el grosor y si existe alguna corrección alrededor de este tendón o si existe alguna ruptura facial, ruptura parcial. ¿Cuál va a ser la técnica exploratoria de la región dorsal? Ya sabemos que vamos a usar nuestro transductor lineal, de preferencia que sea de alta frecuencia. Si tenemos un palo de hockey, mucho mejor. Y recuerden que siempre el indicador va hacia la derecha del paciente. Miren aquí cómo coloca el indicador. ¿Cuáles van a ser los pasos? Ustedes primero ubican el tubérculo de Lister. Una vez que lo han ubicado, le dicen al paciente, gire la mano, coloque la forma lateral y colocan el transductor en la porción medial de la mano. Bueno, lateral de la mano. De ahí tienen que irse desplazando e ir identificando compartimento por compartimento y irlo describiendo cada uno. Tienen que realizar maniobras dinámicas de flexión y extensión de los dedos y pronosupinación para lograr estabilidad del extensor cubital del cubo. Son corto el cubo. De ahí tenemos que explorar el túnel carpiano, es decir, la región volar. Aquí vamos a explorar o vamos a identificar que tiene varias estructuras que lo van a conformar. Primero tenemos el piso. Aquí tenemos que hacer un corte a nivel de los huesos del carpo, en el cual vamos a encontrar a nivel del escafoide, trapecio, semilunar y piramidal y ganchoso. Ya, el techo va a ser el retináculo flexor y los límites que ustedes van a poder palpar si ustedes presionan en sus manos va a ser el tubérculo del escafoide y el pisiforme en la sección cubital. Ustedes, si quieren, en la palma de la mano van a ir presionando estas dos secciones y aquí es donde ustedes deben de colocar el transductor. ¿Qué vamos a ver en esta sección? Primero vamos a ver 9 tendones. Vamos a ver 4 tendones superficiales de los dedos, 4 flexores profundos de los dedos y vamos a encontrar el flexor largo del pulgar. También vamos a encontrar el nervio mediano en el túnel carpiano. Ecográficamente vamos a hacer un corte de un eje corto, vamos a hacer una toma de eje corto del túnel y vamos a identificar el pisiforme y vamos a identificar el tubérculo del escafoide. Miren aquí tenemos el pisiforme y el tubérculo del escafoide. Podemos evidenciar que el nervio se verá de forma fascicular. Miren que se ve aquí diferenciado, que va a estar más en relación al escafoide y tenemos que ver que se vea ovalado. Si encontramos que este nervio se encuentra redondeado, significará que hay un atrapamiento en alguna sección de este nervio. Tenemos que hacer una medición de área de sección transversal, hacemos una medición de trazo por aquí y si mide entre 10 y 12 milímetros a nivel de este hueso, estará normal. De allí tenemos que explorar el canal de Gullón. El canal de Gullón en la región volar va a tener varios límites. En la parte lateral vamos a encontrar el pisiforme. Va a estar medial al gancho del ganchoso y va a tener como techo el ligamento pisomato y retináculo flexor. Vamos a tener de contenido el nervio cubital y la arteria cubital. Para que ustedes lo puedan encontrar, tienen que tratar de colocar el ecodoppler para que ustedes vean el pulso de la arteria radial y adyacente vamos a encontrar el nervio cubital. Si nosotros estamos realizando la ecografía, vamos a tomar un eje corto, tenemos que ver el pisiforme, ya tenemos que ver el ganchoso y tenemos que identificar dicho nervio con su patrón fascicular. Si ven aquí que apenas se ve cómo se encuentra este nervio. Esto de aquí nos va a ser útil para detectar si existe alguna neuropatía cubital. Lo ideal es en esta imagen que no haya tenido tanta profundidad para poder visualizar mucho mejor este tejido. Si ven como casi la toma abarca la mitad, más de la mitad, una imagen anecoica, lo ideal es acercar más la imagen para poder hacer una buena toma. Tenemos también los tendones. En estos vamos a tener los tendones superficiales flexores de los dedos y los tendones profundos flexores de los dedos. Son 4 y 4. Vamos a tener también flexor largo del pulgar, el cual va a estar ubicado, su tendón radial va a estar ubicado lateral al nervio medial. ¿Sí ven? Tenemos el flexor radial del carpo, el cual va a ser un tendón que va a encontrarse más radial, pero este va a encontrarse por fuera del túnel carpiano.
Ya, también vamos a encontrar el flexor cubital del carpo, en cambio, este se va a encontrar medial y va a ser una guía para encontrar el pisiforme. Tenemos el nervio mediano, el cual va a estar ubicado en la forma central, va a estar superficial a los tendones de los dedos, de los tendones flexores, y vamos a visualizarlo como una estructura fascicular. Tenemos que hacer un eje corto ya para poder identificar si está ovalado o redondeado y hacer una medición. No se olviden que si mide entre 10 y 12 significa que está normal. Vamos a encontrar también arteria radial lateral que va a estar fuera del túnel y va a ser palpable en la muñeca donde palpamos el pulso. Y también tenemos la arteria cubital. Esta va a estar medial y va a entrar en el canal de Guyon junto al nervio cubital, acá arriba. Tenemos también como estructuras de referencia, tenemos que en la porción medial vamos a encontrar el pisiforme y en la porción lateral vamos a encontrar el tubérculo del escafoide. Tenemos el retináculo flexor, el cual va a ser el techo de esta sección. Miren aquí, lo vemos finamente. Aquí, ¿sí ven? Y también vamos a verlo como una línea brillante. Esta de aquí es una tabla de mediciones de las estructuras. Ya ustedes háganle captura para que sepan cuánto debe medir cada uno de los tendones y de las estructuras que estamos haciendo los cortes. Y este de aquí es el checklist de exploración ecográfica de la muñeca. También háganle captura para que sepan que esto es lo que deben ir explorando al momento de que realizan la ecografía. Entonces, tienen que explorar los compartimentos, las cabezas óseas del cúbito y el radio. Tienen que, si es posible, valorar el triángulo fibrocartilaginoso, aunque de preferencia se usa resonancia, valorar el túnel carpiano, el canal de Guyon y los tendones flexores distales. ¿Cuáles van a ser los errores frecuentes? Ya mencionamos algunos previamente. Por ejemplo, que ustedes no coloquen al paciente en una posición adecuada para poder hacer la exploración, que haya una excesiva presión con el transductor o que confundan anisotropía con la lesión tendinosa. Recuerden que tienen que hacer una exploración dinámica y comparativa con la otra extremidad y traten de no confundir los nervios con los vasos. Siempre apliquen el Doppler. Tienen que tratar también de identificar si existe o no existe el líquido para saber si es fisiológico y patológico, o también existe el error de que ignoren algún ligamento o o el triángulo fibrocartilaginoso. Presten atención al video y con esto terminamos la clase. ¿No hay audio? Un momento. Sí, hay audio. A ver, déjenme volver a ponerlo. Déjenme dejar de compartir. Y vuelvo a compartir. Un momento. De frente y el paciente a un lado. Entonces, el paciente está sentado, relajado. Nosotros con esta mano vamos a estar manejando qué tanto estirar, qué tanto flexionar, e igual vamos a estar viendo con el transductor. Entonces, vamos a hacer maniobras dinámicas. Esa es la ventaja que tenemos con la ecografía, que es un estudio en el cual nosotros podemos estar estirando, contrayendo las diferentes estructuras que vamos a observar para poderlas nosotros verlas de forma correcta, cómo es que están funcionando, ¿de acuerdo? Entonces, el protocolo de estudio para la ecografía del codo, entonces, es poner al paciente relajado de frente. Voy a poner un poco de gel. Y vamos a identificar las primeras estructuras. Vamos a empezar por la región anterior, ¿sí? Puedes empezar de la región anterior medial o anterior externa. Vamos a empezar por la región anterior externa. En donde, ¿cuáles son las principales estructuras que vamos a identificar? Primero, vamos a identificar lo que es la cabeza del radio. Aquí la estamos viendo, estiramos un poco. Ahí con eso está muy bien. ¿Por qué estoy estirando yo el antebrazo? Porque quiero ver el espacio articular
estamos viendo esa parte anterior y externa por la parte inferior de la cabeza del radio, que corresponde con el receso anular. Después nos vamos a ir a la parte articular, donde vamos a ver cabeza del radio, vamos a ver el epicóndilo, esta imagen triangular ecogénica que corresponde con la cápsula articular. Siempre entre esta imagen ecogénica y el hueso vamos a ver una imagen anecoica, esta que vemos aquí, esta imagen que vemos acá, que corresponde con el cartílago hialino, sin no confundir con presencia de líquido. Siempre en los peces articulares vamos a encontrar esta imagen anecoica. Después de valorar esta articulación radiomeral, nos subimos un poco. Sí, al subirnos un poco vamos a caer a lo que es el receso radial, que aquí lo estamos observando, ¿sí? El receso radial. Aquí vemos una pequeña imagen heterogénea que corresponde con el cojinete graso de receso radial. Cuando hay líquido, cuando hay sinovitis o en esta zona, el líquido viene de la articulación y se va a alojar en esta zona del receso. Siempre vamos a visualizar los diferentes recesos cuando estemos buscando líquido. ¿Cuáles son esos recesos? El receso anular que ya les mostré, el receso radial y el receso coronoideo que les voy a mostrar ahora en la región anterior y la fosa olecraniana en la región posterior. Después de valorar estas estructuras, bueno, siempre estamos viendo nuestros marcadores anatómicos. ¿Sí? Por encima de esta estructura muscular corresponde con el músculo braquial. Entonces, ¿qué vamos a identificar siempre? Después de valorar esta parte antero-externa, me voy moviendo hacia la parte central. ¿Sí? ¿Qué estructura voy a buscar? El tendón distal del bíceps. Se fijan, es superficial por adelante del músculo braquial. Estamos viendo su patrón fibrilar. Tiene un recorrido oblicuo, por eso se nos vuelve una estructura de repente anisotrópica. Si tenemos duda, lo vamos a poner en eje corto, donde igual nos podemos subir en la parte central, donde vamos a buscar nuestros marcadores anatómicos para poderlo identificar de forma correcta estas diferentes estructuras. Entonces, primero identificamos en la parte del puro centro nuestro músculo braquial. Por encima estamos viendo la vena braquial. A un lado estamos viendo hacia la parte, yo voy a la parte externa. Vamos a identificar el tendón del bíceps largo, que aquí lo estamos observando. ¿Sí? En la parte medial a la vena externa, a la arteria, estamos viendo el tendón del bíceps largo, ¿sí? Y si me voy moviendo el transductor hacia afuera, estamos observando el nervio radial, que aquí lo vemos. Si me subo, estamos viendo el nervio radial y aquí vemos su bifurcación, ¿sí? sus ramas distales, ¿sí? El nervio interóseo anterior, el nervio interóseo posterior, que lo vamos a seguir. ¿Sí? Aquí vemos el nervio, aquí estamos entrando en esta zona que vemos aquí siguiendo el nervio, cómo entra en esta pequeña escotadura. Esto corresponde con el músculo supinador. Y entonces esta imagen aquí donde se mete el nervio corresponde con la arcada de Froese. Esta zona de la arcada de Froese es donde se puede llegar a atrapar. Si lo vemos en un eje corto, igual lo seguimos y seguimos todo su trayecto, cómo va pasando por el supinador. Aquí lo estamos viendo. ¿Sí? Hasta su emergencia, ¿sí? En la parte posterior. ¿Sí? Me vean dónde tengo el transductor, donde estoy ya. Estamos viendo la rama distal de lo que es el nervio interóseo posterior. Pero lo vamos a seguir desde esta parte donde se atora desde la entrada en el supinador. Así como lo vemos en un eje corto, vamos a buscarlo en su eje largo. Si se fijan, aquí lo estamos viendo. Esto corresponde con el nervio interóseo posterior. Esta es la zona de la arcada de Froese y este es su paso por dentro de lo que es el supinador. ¿Sí? Aquí lo estamos observando y lo podemos seguir hasta su salida nuevamente. ¿Sí? ¿Se fijan? Esto corresponde con el nervio. Sí, tenemos que irlo siguiendo poco a poco, pero lo podemos seguir en todo momento. Entonces, ese es el sitio donde se atora, es aquí a la entrada del supinador a nivel de la arcada de Froese. Después de valorar el nervio, me vuelvo a ir a la parte central y a la parte anteromedial. Entrando a la parte anteromedial, vamos a identificar otras estructuras. Y regresamos a observar nuevamente nuestro músculo braquial. Por encima, esta estructura muscular que corresponde con el pronador redondo. Y entre el pronador redondo y el músculo braquial vamos a ver esta estructura ovalada hipocogénica que corresponde con el nervio mediano. Entonces lo podemos seguir a todo su paso desde la entrada, que estamos viendo la arteria braquial, estamos viendo el nervio mediano. Aquí está entrando a lo que es la zona de los pronadores. Este paso que vemos aquí se le llama túnel pronador. ¿Sí? Entonces es un sitio donde se atrapa el nervio mediano. Normalmente donde más se atrapa, obvio, es a nivel del túnel del carpo, pero si tienes sintomatología y tomas un
un túnel del carpo y te sale normal, o lo ves normal, siempre hay que revisar que no se esté atorando aquí a su paso por el túnel de los pronadores. Entonces vas a ver y vas a seguir el nervio en todo su trayecto. Aquí ya estamos a nivel de la salida y regresamos. ¿Sí? Entonces, siempre con nuestros marcadores anatómicos, pronador redondo y braquial y el nervio. Entonces, igual vamos a ver cómo estamos identificando el nervio y vamos a hacer maniobras dinámicas. Entonces, así como tiene el brazo, le vamos a pedir que mueva el brazo hacia adentro, hacer esto. Ok, y ahí vemos el nervio, ¿sí? ¿Sí vieron cómo se movió? Ahora vamos a moverlo hacia afuera. Hacia afuera completamente, ahí lo estamos viendo. Sí, igual lo estoy siguiendo. Entonces ya lo vimos en pronación y en supinación. Lo regresamos normalmente al frente y no está mostrando grandes cambios, eso es lo normal. ¿Cómo debemos de valorarlo? Después de valorar un eje corto, vamos a mover el traductor a un eje largo. Y aquí estamos observando el nervio en un eje largo. ¿Sí? Aquí vemos ligeramente anisotrópico, pero pasando entre el pronador redondo y el braquial. Y como pasa por debajo, da su curvatura y ya se va hacia la parte del brazo. Entonces ya valoramos el nervio radial, ramas distales, nervio mediano, el braquial, tendón del bíceps, articulación radiohumeral, receso anular, receso radial, y nos vamos a la parte anteromedial. En la parte anteromedial vamos a identificar igual cúbito, húmero, una cápsula articular. Después de valorar esa parte nos subimos un poco y vamos a valorar el receso coronoideo igual, con su tejido graso, que aquí lo estamos identificando. Y este es el receso coronoideo por debajo del braquial, que es este músculo de acá. Entonces, ya lo vimos tanto en eje largo como en eje corto, y ahora nos vamos a ir a revisar la parte medial y la parte lateral. Vamos a empezar por todo lo que vimos ahorita en la región anterior. Ahora nos vamos a la región medial. En la región medial, vamos a estirar un poco, así. ¿Qué estructuras vamos a identificar o qué estructuras vamos a buscar? La primera estructura que vamos a buscar, oblicuando un poco el traductor sobre el espacio articular, identificamos nuestra epitróclea. Vamos a identificar esta estructura oblicua que estamos viendo aquí, que viene desde la epitróclea, y estamos viendo el espacio articular y se inserta aquí distalmente. Ese es el ligamento colateral cubital en su fascículo anterior. El ligamento colateral cubital tiene 3 fascículos. El fascículo anterior, que es el que más frecuentemente se lesiona, es este de aquí. ¿Sí? Después, cuando veamos nervio cubital, vamos a ver los otros fascículos, pero por ahora este es el fascículo anterior del ligamento colateral cubital. Después nos enfocamos en la epitróclea y nos movemos más posteriormente. ¿Y qué es lo que estamos visualizando aquí? Esta es la inserción de los tendones flexores comunes. ¿Sí? Vemos desde su unión tendinosa y su inserción. Los podemos ir identificando, se fijan, hay que hacer el barrido de anterior a posterior para ir viendo las diferentes inserciones. Cuando veamos antebrazo, vamos a ir identificando las diferentes estructuras musculares. Es importante identificarlos también para saber en qué parte estamos, ¿sí? Y por ejemplo, si yo estoy viendo esta zona de aquí, los articulares, estoy viendo el nervio cubital y veo 2 cabezas acá que luego se unen y el nervio se va por debajo, esto me habla de que estoy pues, en el músculo flexor cubital del carpo. Entonces, igual así podemos ir identificando cada uno de los tendones, pero en general, para buscar una tendinitis vamos a buscar esta zona. ¿Sí? Vean el patrón fibrilar ecográfico normal tanto de los tendones flexores y la imagen un poco menos ecogénica que corresponde con el ligamento colateral cubital. Después vamos a valorar en esta misma región medial el nervio cubital. ¿Cómo vamos a valorar el nervio cubital? Ponemos el brazo en esta posición, doblamos un poco y vamos a identificar nuestro canal, epitróclea, y aquí vamos a identificar nuestro nervio. Entonces, esta es la epitróclea, nuestro marcador anatómico. Esta imagen redondeada corresponde con el nervio cubital, ¿sí? El redondeado hipoecogénico, ¿sí? Estas imágenes redondeadas hipoecogénicas corresponden con el endoneuro, aquí lo estamos observando, y todo eso corresponde con el nervio cubital. Nos podemos subir desde la entrada al túnel, aquí lo estamos viendo y aquí estamos ya en el túnel. Lo vamos a valorar también en forma dinámica. Igual, la base es algo que también les tengo que mencionar, ese es el retináculo flexor arriba. Y por debajo, esta imagen ecogénica corresponde con la banda posterior del ligamento colateral cubital. Entonces también lo vemos desde esta posición y aquí estamos viendo el nervio. Entonces vamos a pedirle que estire el brazo, ahí estamos viendo, y cómo permanece el nervio del lado medial del epitrócleo. Ahora lo doblamos, seguimos valorando el nervio, lo doblamos todo, y estamos viendo el nervio. Entonces dinámicamente vamos a hacer esta maniobra en flexión, en extensión, porque es muy común que este nervio se esté luxando también. Normalmente
por ahí del 12% de la población tiene luxación de este nervio que se pasa por encima de la epitropia. Y al estar dando este brinco está raspando y produce una neuropatía por atrapamiento. Entonces, igual, siempre valoramos flexión, valoramos extensión y estamos viendo el patrón ecográfico del nervio. Después de verlo en eje corto, lo movemos a un eje largo. Aquí estamos observando el patrón fascicular del nervio, ¿sí? Dentro de lo que es la corredera. Lo podemos ver en extensión. Podemos flexionar un poco para verlo mejor. Ahí lo estamos observando lo que es el nervio cubital. Regreso a un eje corto. Igual, vamos a seguir, ¿sí? Y donde se fija cómo pasa por debajo de ambas cabezas del flexor cubital del carpo. Entonces, todo tiene que ver con los marcadores anatómicos. ¿Sí? Sabiendo bien anatomía, sabemos exactamente qué estructuras estamos viendo. Flexor cubital del carpo, nervio cubital. Y ya nos seguimos por todo el antebrazo. Aquí no lo voy a enseñar hasta abajo porque ese ya es otro tema. Pero después de valorar esa parte medial, vamos a ver ahora la parte lateral. En la parte lateral, igual, ya veíamos el espacio articular, donde estamos viendo la articulación, estamos viendo el receso radial y nos vamos a mover lateralmente. Nos estamos moviendo hasta caer a la inserción común de los tendones extensores. Se fijan, muy similar a la inserción de los tendones flexores. Igual hacemos el barrido de anterior a posterior para ver los diferentes tendones que conforman los extensores. Igual hacemos un corte en eje corto para ver la zona de la inserción y cómo podemos ver las uniones miotendinosas y la parte muscular. Igual podemos seguir los diferentes músculos para saber cuál es el que estamos viendo. Si tenemos duda aquí arriba, pues nos vamos a la parte distal ahora que veamos muñeca. ¿Por qué? Perdón. Porque estamos viendo aquí las inserciones proximales y aquí las inserciones distales, donde vamos a ver en la parte distal todos los tendones extensores en la parte dorsal, los flexores en la parte palmar, ahora que veamos muñeca. Pero antes de eso vamos a ver la región posterior del codo, donde vamos a pedir al paciente que haga este movimiento. Con ese movimiento, en esa posición vamos a valorar lo que es la inserción del tríceps. ¿Sí? ¿Qué vamos a identificar en esta parte posterior? Unión miotendinosa del tríceps, haciendo un barrido igual de medial a lateral, y su patrón fibrilar, ¿sí? Hasta la zona de la inserción en la parte distal. Aquí estamos viendo, ¿sí? la inserción distal del tendón del tríceps. Estamos viendo la fosa olecraniana en la parte posterior, igual con su tejido graso. Vean la diferencia de lo que es el tejido graso con el tejido muscular, donde estamos observando el congeniente graso de la fosa olecraniana, que cuando se llena de líquido nos va a desplazar esta imagen heterogénea. Estamos viendo hasta la zona de la inserción del tendón. Igual nos vamos un poco más abajo, estamos viendo la inserción, y si me voy a su borde inferior, esa es la zona donde se encuentra la bursa olecraniana, que siempre la vamos a buscar. Es un espacio virtual. Lo normal es que veamos la piel, tejido subcutáneo, y luego veamos la cortical ósea, como estamos viendo en esta topografía. Esto es lo normal. Cuando hay una bursitis olecraniana es muy característico. Se ve clínicamente la bolsa que se forma, y al poner el transductor vas a ver la bolsita con líquido. Ahí le vas a poner doble color para ver si está agudizado o no. Entonces, pero es la zona que nosotros vamos a visualizar. Y con esto terminamos lo que es la visualización del codo. ¿Sí? Son las diferentes partes que vamos a revisar en el codo. Entonces ahora vamos a pasar a revisar la muñeca. Para revisar la muñeca, para revisar la muñeca vamos a poner el brazo en esta posición. Siempre hay que poner algo donde apoyar el brazo. Entonces lo vamos a poner en esta posición. Sí, es donde vamos a valorar. Para valorar la muñeca se valora la región palmar y la región dorsal, o región volar y región dorsal, en donde vamos a empezar por ahora por la región volar. Voy a poner un poco de gel. Entonces, para valorar la región volar de la muñeca, ¿qué estructuras vamos a identificar? Hay que manejar nuestros diferentes parámetros también. Entonces, vamos a identificar nuestra primera estructura que vamos a visualizar. Es esta que estamos viendo aquí, que es el tendón del flexor cubital del carpo. Aquí lo estamos viendo. Sí, flexor cubital del carpo. Entonces, si ese es el tendón flexor cubital del carpo, ¿qué estructura estamos viendo aquí abajo? Es el nervio cubital. Entonces, igual, por eso les decía, hay que seguirlo desde arriba. Aquí van cómo está la arteria
cubital, el nervio y el músculo flexor cubital del carpo. Si yo lo siguiera desde acá arriba, pues desde acá arriba lo vamos a ver, lo vamos a visualizar, ¿no? Damos un poco. Sí, ahí estamos viendo el flexor cubital del carpo, estamos viendo el nervio. Y lo podemos seguir en todo su trayecto. Vean cómo lo estoy siguiendo por todo el antebrazo. Aquí se une a la arteria, aquí está la arteria cubital, aquí sigue el flexor cubital del carpo. Y lo seguimos, nervio cubital, músculo flexor, siempre por debajo de ese músculo. Aquí estamos llegando ya a la parte tendinosa del flexor cubital del carpo. Entonces, y por ahí por debajo, ahorita vamos a revisar el nervio. Por lo pronto, este tendón es el primero que vamos a revisar. Flexor cubital del carpo, que son los que están a un lado. Flexor cubital del carpo, flexor radial del carpo en la parte externa. ¿Sí? Aquí lo estamos viendo igual, es el patrón fibrilar del flexor radial del carpo. Y bueno, vamos hasta la parte de la unión miotendinosa, en un eje corto, siempre los identificamos eje largo y eje corto. Aquí vemos. Y nos vamos a la parte medial, donde vamos a ver ahora sí la parte del canal o la parte del túnel del carpo. Hay dos líneas, la primera línea del carpo y la segunda línea del carpo, que son nuestros primeros o nuestros principales marcadores anatómicos óseos que debemos de identificar. Entonces, ¿qué estructuras vamos a identificar? En la primera línea del carpo es el escafoides, es el semilunar, es el piramidal y el pisiforme. Sí, esa es la primera línea del carpo. Superficialmente esas estructuras vemos los tendones flexores y superficial vemos el nervio mediano, y anterior al nervio mediano, esta imagen anecoica pequeña corresponde con el retináculo flexor, que pasa por arriba del nervio mediano y pasa por debajo, aquí lo vemos, del nervio cubital, arteria cubital, nervio cubital. Entonces esta es la zona del canal de Guyon, y por debajo estamos viendo el retináculo flexor. Pasa por debajo de esas estructuras, pero pasa por encima del nervio mediano. Me voy a subir un poco, pasa la parte igual, como seguimos el nervio cubital, podemos seguir al nervio mediano desde el túnel pronador. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les había mostrado? Pronador redondo, túnel pronador, braquial y el nervio. Y aquí viene, aquí sale, y aquí seguimos ya la parte del antebrazo. Se fijan que aquí lo estamos viendo, seguimos bajando, incluso si yo me muevo lateralmente, aquí estamos viendo el nervio mediano y el nervio cubital. Seguimos con el nervio mediano en todo su trayecto. En eje corto es mucho más sencillo seguirlo. Aquí donde va subiendo y da una curvatura para entrar al canal del carpo, al túnel del carpo. Aquí donde da esta curvatura, esta vuelta que estamos viendo, es donde se llega a atrapar. ¿Sí? Entonces aquí ya entramos al túnel, y vean cómo ya se colocó por encima de los tendones flexores, por debajo del retináculo flexor. Entonces, normalmente aquí es donde lo vamos a medir. ¿Sí? Lo vamos a ver ovalado, lo vamos a ver hipocogénico, pero identificamos muy bien de forma adecuada. Podemos identificar todo el eje corto del nervio, sus imágenes redondeadas que corresponden con el endoneuro, sus epineuros y el perineuro. ¿Sí? Completamente se ve muy bien. Y aquí es donde lo vamos a medir. Lo pongo en eje corto. ¿Sí? Vamos a medir el área del nervio. Podemos hacerlo vamos a seguirlo haciendo un trazado. Donde vamos a medir este nervio para ver su medición. Normalmente, depende de donde esté leyendo, el grosor normal o la medición normal del nervio mediano es entre pues, hasta 11 milímetros cuadrados. De 11 a 13 milímetros se considera en el borderline. Arriba de 13 ya se considera que puede poder estar atrapado. Aquí estamos viendo que mide 14 milímetros cuadrados. Entonces sí pudiéramos hablar de que ya hay un pequeño atrapamiento en esta zona, más porque también tiene su morfología ovalada. Si se fijaron cómo está como un poco aplanado ese nervio. Entonces, después de valorar el nervio, ya valoramos eje corto, vamos a valorar el eje largo. Igual, para valorar el eje largo de este nervio, y vamos a buscar nuestros marcadores anatómicos. Esta es la primera o la línea central donde vamos a identificar nuestras estructuras óseas.
Y por encima vamos a ver los tendones flexores y el nervio, que aquí lo estamos identificando siempre en su eje largo. Entonces, así como lo vimos en eje corto, lo vamos a valorar también en eje largo. ¿Sí? Eje corto y eje largo en la línea central. Entonces, después de valorar la región volar, vamos a valorar la región dorsal. Al valorar la región dorsal, vamos a identificar los 6 compartimentos extensores de la muñeca, los cuales están conformados, son 2 tendones del primer compartimento, 2 tendones del segundo compartimento, un tendón del tercer compartimento, el cuarto compartimento son 5 tendones, son los 4 extensores y son los extensores comunes y el extensor del segundo dedo son 4. Luego el quinto compartimento es 1 y el sexto es 1. Entonces hay que identificar esos tendones. Entonces, y saber cuál es la función de cada uno de esos tendones para, en caso de que nos estén solicitando, saber cuál es el compartimento que puede estar afectado. Entonces, en la región dorsal, el primer compartimento que vamos nosotros a buscar, el compartimento C1, primer compartimento extensor, es el aductor largo y extensor corto del primer dedo. Si son 2 tendones, aquí los estamos viendo. Pero nos vamos a ir desde el antebrazo. Vean, aquí viene la parte muscular, ¿sí? Del aductor largo y del extensor corto. Si tengo duda, vamos a pedirle que haga este movimiento y vean cómo se mueve ese músculo. Entonces nos vamos, esta es unión miotendinosa. Cuando llega a su unión miotendinosa hay una intersección, se fijan, pasa por encima de estas estructuras. Estos son los tendones del segundo compartimento extensor y esos son los del primer. Entonces, del segundo compartimento extensor para colocarse en la parte más radial de la muñeca. Entonces, este es el sitio, es un sitio muy frecuente que se lastima, ¿sí? Cuando nos hablan de la tendinocinovitis de Kerbein, son estos los tendones que se afectan en esta parte de la muñeca. Entonces, hay que revisarlos desde acá arriba. Sí, son 5 centímetros, 5 centímetros arriba de la muñeca, es la zona de la intersección, por encima de los tendones de C2 y hasta su parte donde se inflama, que es aquí. Entonces, ese es el C1 y C2. Así como lo vimos en eje corto, esa zona de intersección la podemos ver en eje largo. Incluso, como ves, aquí vienen los tendones del primer compartimento que van hacia arriba y los tendones del segundo compartimento por debajo. En la zona de intersección de esos dos grupos. Luego nos bajamos nuevamente, ya comprobamos el C1, nos vamos a C2. C2 también son 2 tendones, extensor radial largo y corto. ¿Sí? Entonces aquí lo estamos viendo igual, nos vamos subiendo desde la parte muscular. Entonces aquí estamos viendo la parte muscular y nos podemos seguir siguiendo esos tendones, me falta aceite, pero igual puedo seguir esos tendones. Hasta su inserción en el epicóndilo, perdón. Entonces podemos verlos desde la parte del codo y seguirlos hasta la muñeca. Entonces aquí estamos hablando de C2. Entonces muchas veces, si nos buscan o nos piden un músculo en especial, a veces es mejor o es más fácil localizarlos aquí abajo y subirnos que verlo de arriba hacia abajo. Entonces, después de que valoramos C2, vamos a valorar C3. Una estructura, un marcador importante, un marcador anatómico que debemos de seguir siempre, es esa estructura ósea, esta protuberancia que estamos viendo aquí. Esta protuberancia ósea, que es la tabaquera anatómica, es la que nos va a dividir C2 de C3. ¿Sí? Entonces, incluso hay un pequeño túnel, que es este que vemos aquí. En medio está C3. ¿Cuál es el tendón que conforma C3? Ese compartimento extensor. Es el extensor largo del primer dedo. Igual, si yo lo sigo, vean cómo pasando lo que es la tabaquera anatómica, pasa también por encima de los tendones de C2, ¿se fijan? Y aquí ya se colocó radialmente. Y va hacia el primer dedo. Y lo identifican, vamos subiendo, aquí ya pasó por encima de C2 y se coloca en la tabaquera anatómica. Entonces, eso es C3. Igual como lo vimos en eje corto, lo vamos a seguir en eje largo. Y como pasa por encima de los tendones de C2, que son estos, y este es C3 aquí arriba. Regresamos al eje corto y vemos cómo da ese movimiento, ¿se fijan? Entonces, si nosotros vemos C2,
y nos vamos a la parte de arriba de la muñeca, vamos a ver cómo encima de ellos pasan los tendones de C1 y por debajo de la muñeca pasa el tendón de C3. Es una zona importante que hay que valorar porque ese tendón se rompe muy frecuentemente en pacientes con AR, en pacientes con artrosis. Normalmente se hace un osteofito aquí en la tabaquera anatómica que empieza a raspar y a romper este tendón, ¿sí? Y lo llega a tronar. Entonces muchas veces incluso te piden el estudio, porque es muy característico, se cae el dedo. Incluso tú lo puedes ver, si tú estiras el dedo, esa imagen que vemos arriba corresponde con el tendón de C3. Cuando se rompe se cae el dedo. Entonces al caerse el dedo, lo que te piden o lo que buscan es en dónde están los extremos. Ya es obvio que está roto, pero quieren ver qué tan retraído está para ver qué tan candidato a esa cirugía o no. Después de valorar C3, valoramos C4, que son los extensores comunes. Este es un sitio muy frecuente de tenosinovitis, ¿sí? A nivel de C4, donde estamos viendo, primero vemos un tendón, que es este de aquí, que es el tendón extensor del segundo dedo. Y después 3, 4 y 5, que son estos que son los extensores comunes. Son estos que estamos viendo, los extensores comunes. Por encima de los extensores comunes estamos identificando el retináculo extensor, que aquí lo estamos viendo. ¿Sí? Entonces vamos a valorarlo en su eje corto, vamos a valorarlo en su eje largo. ¿Sí? Siempre el patrón fibrilar de estos tendones. ¿Tienes dudas de si son los extensores o no? Pues le pides al paciente que mueva los dedos. Entonces, y vean cómo se mueven. Dejamos de mover, me muevo un poco más medial y vas a mover nada más el segundo dedo. Y vean cómo aquí está el extensor del segundo dedo. Entonces, así es como vamos a estarlos identificando. Nos faltan dos compartimentos que son C5 y C6. El compartimento de C5 es un solo tendón. Lo vamos a identificar a nivel de la articulación radiocubital. Entonces vamos a identificar el espacio articular radiocubital. Vamos a ver si hay estabilidad o no. En él no hay estabilidad. Vean cómo se mueve al ser dinámico, cómo se mueve el radio y el cúbito. Y me falta una estructura aquí. ¿Qué estructura debe ir aquí? El ligamento radiocubital dorsal, el cual obviamente está roto. Entonces vean cómo está inestable, cómo yo muevo el espacio y cómo me brinca y se mueve ese espacio, cómo se agranda el espacio, vean, al presionar aumenta el espacio articular, hay un poco de líquido, cómo se achica y se agranda, ¿sí? No hay estabilidad en esta estructura. Entonces, pero bueno, fue un hallazgo. Estamos enfocados en el tendón. Entonces, hagamos de cuenta que no me escuchó él nada, que está todo bien y que estamos viendo su tendón. Aquí estamos viendo el extensor del quinto dedo. Igual, vamos bajando, lo podemos ver en todo su trayecto. En un eje corto y lo movemos a un eje largo. Estamos viendo el eje largo del extensor del quinto dedo. Y después nos vamos a ir al sexto compartimento extensor. El sexto compartimento extensor es muy importante. ¿Cuál es este tendón que conforma el sexto compartimento extensor? Es el extensor cubital del carpo. En pacientes con AR es el primero que se nos va a lesionar. Entonces siempre que hay que valorarlo. ¿Qué le vamos a buscar? Es normal que tenga un poco de líquido, como estamos viendo aquí. Pero siempre hay que ver su ecogenicidad, su patrón fibrilar y que de veras no haya demasiado líquido en su topografía. Estamos viendo eje corto, estamos viendo el eje largo. ¿Sí? Aquí están viendo el extensor. Entonces, es como vamos a valorar esa articulación en su región dorsal. Entonces ya vimos su región volar, su región dorsal. No me voy a meter mucho a hablar, o más bien no me voy a meter a hablar de fibrocartílago, eso lo vamos a ver en la plática, pero aquí estamos viendo la articulación y parte del fibrocartílago, como hay algunos pequeños cuerpos libres, como hay irregularidad en ese fibrocartílago triangular. Pero vamos a identificar entonces los diferentes compartimentos extensores que ya les comenté. Entonces con esto terminamos la exploración de la muñeca. Entonces así es como vamos a explorar tanto la parte del codo y la parte de la muñeca. Si se fijaron, es muy importante cuando nos piden estas dos articulaciones valorar todo el antebrazo, o si nos piden el estudio. Muy bien, doctores, ya aquí termina la clase, nos volvemos a ver el día martes. Disfruten el feriado. Buen día. Ay, gracias, doctor. Gracias, doctor.